Qué gusto. En estos meses estamos mirando el libro de Hechos y he titulado el tema de esta mañana Un cambio radical, un viaje sin retorno. ¿Cómo se llama el tema? Un cambio radical, un viaje sin retorno. ¿Les gustan los viajes? ¿Y los que no tienen retorno? Vamos a orar al Señor. Amado Padre, te adoramos, Señor. Muchas gracias por esta mañana que nos regalas, soleada, atípica, porque estamos en un invierno que parece verano, pero tú, Señor, tienes control aún del tiempo y nos regocijamos en ti, Señor, en tu presencia, sobre todo que nos da el calor suficiente, Señor. Gracias, mi Señor, por esta mañana. Háblanos a través de tu palabra y que podamos estar atentos a lo que tú quieres enseñarnos esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Han pasado varios años desde la partida del Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús, como saben, entregó su vida en la cruz, posteriormente resucitó victorioso y ahora ha encomendado a sus apóstoles y discípulos a que el mensaje que Él ha entregado sea llevado de Jerusalén, donde estaban, hasta Judea, toda la región, y de ahí a Samaria, que era el lugar más cercano, y después dice, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y estamos en este segmento cuando Pedro ha tenido una visión, ¿no? Y la semana pasada nuestro hermano Roger hablaba un poco acerca de la acepción de personas y que este mensaje del Evangelio no era solamente para el pueblo de Israel, sino que tenía que propagarse por todo el mundo. Y en ese sentido es un viaje que continúa hasta nuestros días. Y vimos la semana pasada que Pedro tiene este proceso, Pedro, un judío que nunca se había, como él mismo dice, contaminado comiendo cosas impuras, y tiene esta visión del Señor. Y el Señor le dice, mostrándole animales de todo tipo, cuadrúpedos, reptiles, dice. ¿Han comido reptil ustedes? Los chiclayanos sí comen cañán, ¿no, hermano? No, sí, es un reptil. Y en Tumbes comen el pacazo. El pacazo es como una lagartija grande también. Y me imagino que en ese lienzo estaba viendo ahí un cómic de cristiano ahí que tienen mis hijos, y ahí muestran el lienzo y entre ellos hay un chanchito. ¿Les gusta el chanchito o no? ¿Sí? Al cilindro, al horno. Y todo eso había ahí y el Señor le dice mata y come, ¿no? Esa es la escena que vimos. Y el capítulo 11, que es donde estamos, hay un recuento de lo que sucede con Pedro cuando él regresa a Jerusalén. Porque los hermanos de Jerusalén, recuerden, está concentrada la iglesia, los apóstoles, los primeros discípulos están reunidos ahí en casas, probablemente todavía no vemos establecido un local de iglesia. Algunos acudían a las sinagogas, pero para la predicación del evangelio eran exclusivamente los hermanos que se reunían y ya había una iglesia local, la principal en Jerusalén. Entonces miremos la escena ahí en el capítulo 11 y me veía tentado a solamente contarles el resumen de la semana pasada, pero vamos a leer, son apenas 16 versículos ahí que nos van a enmarcar lo que está sucediendo con Pedro y tal vez algunos no estuvieron la semana pasada, ¿no? Entonces, capítulo 11 del libro de Hechos dice, versículo 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos?
Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, ¿no? Y ahí está la visión que les conté de lo que sucedió. Tanto Pedro como Cornelio tienen esa visión y se encuentran. Entonces vamos a pasar ahí al versículo 14 que dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Eso le dice al centurión, ¿no? Trae a Pedro porque él te va a hablar palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces en esta primera parte vemos a Pedro en Jerusalén dando cuenta de lo que ha sucedido, y dice que unos hermanos allí en Jerusalén le llaman los de la circuncisión. Ellos eran creyentes, habían recibido el mensaje del Evangelio, netamente judíos, y ellos pregonaban también, le llamaban también los judaizantes, pregonaban que para ser discípulo de Jesús también había que hacerse judío. Y para hacerse judío, un extranjero tenía que circuncidarse. La circuncisión, ¿no?, es una práctica que se hacía en los varones judíos apenas a los pocos días de nacer, y los que querían asimilarse al judaísmo pues también tenían esta práctica. Y eso los identificaba al pueblo hebreo hasta el día de hoy, la circuncisión. Y todos aquellos que no eran judíos eran considerados como gentiles, como mencionaba nuestro hermano, inclusive como perros, ¿no? Los que no eran de la raza judía, y hemos tenido esa pugna de razas a lo largo de los siglos. El pueblo de Israel tenía una identidad, pero por esa causa muchas otras naciones también guerrean contra el pueblo de Israel, y se produce el famoso antisemitismo, ¿no? Y la lucha por las razas a lo largo de los siglos ha traído caos y guerra y abusos y matanzas y holocaustos que hemos vivido en el siglo pasado apenas, ¿no? Entonces, estos judíos radicales, llamados los judaizantes o los de la circuncisión, le reclamaban a Pedro por qué. Ni siquiera le reclamaban por qué ha ido a predicar la palabra a la casa de un gentil, ¿no? Sino le reclaman por qué has entrado a su casa y por qué has comido con ellos. Y a veces nos vamos en las formas. Comenzamos a cuestionar a los demás por las formas, por cómo se viste, qué es lo que come, cómo hace gestos, cuáles son los hábitos, los malos hábitos que tienes o las costumbres. Y de ahí se generan situaciones difíciles, muchas veces también en el contexto de la iglesia. Recuerden, aquí están los primeros creyentes, han pasado apenas algunos años. Y dice que estos de la circuncisión disputaban con él. ¿Cómo es una disputa? Es casi como un reclamo, una peleita, una señalación hacia un hermano porque hizo algo que no les agradó. Y antes no era como ahora, ¿no? Uno levanta el teléfono y manda la noticia o busca en el internet y ya está. Pero sucedió que Pedro estaba en Jope y estaba ahora en Cesarea comiendo con este centurión romano, y la noticia, ¿a cuánto tiempo habrá llegado? ¿Se imaginan ustedes? El chisme ha sido rápido, aunque dicen que los chismes corren como la pólvora, ¿no? Pero allá Pedro, uno de los apóstoles, está en la casa de un centurión romano con su familia y come con ellos. Y yo pienso que a la semana más o menos, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Si el chisme ha sido rápido, corre en esos tiempos por lo menos una semanita, pues, ¿no? Porque el camino es largo.
Y dice que Pedro todavía se quedó varios días allí. Y no he visto, a ver, me corrigen los hermanos que han estudiado a profundidad esos detalles, no he visto que cuando se menciona pasaron algunos días, quiere decir una semana o 2 semanas, porque no veo la expresión en este contexto de meses, ¿no? Se quedaron algunos meses. Más adelante vamos a ver la expresión que se quedó todo un año. Entonces yo interpreto que se quedaron unos días, eran varias semanas, ¿no? Si solamente para ir de una ciudad a otra caminando era como una semana, días de ida y venida. Entonces quedarse en algún poblado algunos días, yo pienso que fueron algunos mesecitos, ¿no? Tal vez 60 días, 80 días. Y mientras tanto, en Jerusalén ya había llegado la noticia de que Pedro visitaba a este centurión romano y pasaba tiempo con él, ¿no? Pero tal vez no sabían lo que pasaba dentro de esa casa. Solamente interpretaban que entra y come y pasa tiempo con ellos. De tal manera que cuando Pedro regresa, le hacen cargamontón, ¿no? De ahí va entrando el hermano. Es como el hermano Pablo ahora está, Pablo Cenepo está en los Estados Unidos, ¿verdad? Y nosotros no sabemos lo que estará haciendo allá, ¿no? Y nos llega un chismecito, ¿qué tal? Y el hermano Pablo estuvo haciendo tal cosa, ¿no? Entonces justo hoy día pasaron 2 meses que él se fue y está entrando por la puerta de atrás y todos miramos y volteamos y dice, oye, ¿qué estabas haciendo? Estabas comiendo, ¿no? Con los gentiles. ¿Por qué? Ellos son gentiles. Y hacían énfasis, nosotros somos de la circuncisión. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Qué haces comiendo con esos gentiles? Que interpretativamente es perros, ¿no? Una raza distinta, no la de Acuñas, una raza diferente, ¿no? Y ahí lo tienen, estaban contendiendo contra él. Entonces Pedro calmadamente le dice, bueno, hermano, tomen asiento, vamos a explicar. Lo bueno de esto es que fueron a él, ¿no? Y cuando encontramos controversias y dificultades entre hermanos, lo importante es acudir siempre a la fuente, ¿no? El Señor mismo nos enseña que si tienes algo contra tu hermano, ve con él. No estés murmurando atrás, no estés levantando por ahí algún comentario y diciendo, ay, mira, el hermano tal hace esto y lo otro. No, lo importante es ir a la fuente, a la persona misma. ¿Tienes algo contra algún hermano? Pues acércate calmadamente, de repente no con esta actitud, ¿no? A contender con el hermano. Sino ve, acércate y pregúntale, hermano, escuché esto de ti y quisiera escuchar, ¿no? Eso es lo importante aquí, rescatar. Cuando tengamos alguna circunstancia, ir directamente a la persona. Es lo que la palabra nos enseña. Así que Pedro les explica, ¿no? De la visión del lienzo, de que Dios no hace acepción de personas y que lo importante es que ese mensaje ahora está llegando a los gentiles. Aquellos que nosotros los discriminábamos, aquellos que nosotros los consideramos como animalitos, aquellos que nosotros decíamos despectivamente los gentiles, Dios que no hace acepción de personas, ahora este mensaje poderoso, transformador, este mensaje que salva, este mensaje que perdona, está llegando a todas las razas. En este caso, a un romano y a su familia. Debo de rescatar aquí que debemos considerar que los primeros que recibieron el mensaje de Jesucristo fueron los judíos, que tenían toda una cultura y una costumbre, así que era difícil para ellos asimilar que ese mensaje también era para otras razas, para otras culturas. Es difícil, pongámonos también en el zapato de ellos. Tenían hábitos alimenticios, tenían rituales, tenían sacrificios que hacían, tenían toda una cultura encima de ellos, una enseñanza desde muy pequeños. A los 12 años ellos eran presentados al templo porque previamente en sus hogares ellos habían sido instruidos en la palabra de Dios, en la Torá, en el Antiguo Testamento.
habían hecho un trabajo de enseñanza de que tienen un solo Dios, que su Dios es Jehová. Y les contaban toda la historia que había acontecido, desde cómo Dios los sacó de Egipto. O sea, era el haber sembrado en sus corazones desde muy pequeños, y posteriormente muchos de ellos, como Saulo, que más tarde vamos a ver, o Pedro, o los apóstoles, muchos de ellos eran religiosos practicantes. Entonces, cuando Jesús viene, por eso titulé Un cambio radical, cuando Jesús viene, lo trastorna todo, lo cambia todo. Él vino a cumplir esa ley en la cual ellos confiaban y creían, y la consuma y la cumple a cabalidad cuando Él muere en la cruz y posteriormente vence a la misma muerte y resucita. Y ese mensaje trastorna a todo el mundo conocido de alrededor en esos momentos. Así que era difícil para ellos como judíos el aceptar rápidamente que este mensaje precioso de salvación no tenía exclusividad, que no era solamente para ellos, sino para el resto de la humanidad también. Así que el Señor, cuando les da el mandato, vayan, hagan discípulos en Jerusalén, ok, en Judea, bueno, en Samaria, bueno, hay mucho pueblo judío ahí, aunque discrepamos con los samaritanos, pero ya está bien. Hasta lo último de la tierra. Bueno, está bien, seguro hay judíos en lo último de la tierra. En su percepción era así. Pero con este momento, con esta escena con Pedro, cambia radicalmente la perspectiva que ellos tenían. Y miren la conclusión en el capítulo, en el versículo 15. Pedro dice, y cuando comencé a hablar, ¿qué hablaba Pedro? ¿Qué hablaba con Cornelio? El mensaje de salvación. Él predicaba a Cristo, ¿sí? Dice, cuando comenzó a hablar, o sea, apenas en las primeras frases, y él le predicaba a Cristo la necesidad que tenían de arrepentirse, ¿qué pasó? Cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Eso era algo exclusivo para los discípulos de Jesús. En Pentecostés ocurrió. Y ellos recibieron esa promesa que los identificaba ahora como parte de esa iglesia, de ese pueblo escogido por Dios, en la persona de Jesucristo. Pero resulta que en la casa de Cornelio ocurrió literalmente lo mismo. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Cómo se dice? Les voló los sesos. Cambió todo en ellos. ¿Qué pasó aquí? La promesa de Jesús no era solamente para nosotros, aparentemente. Y dice allí, como a nosotros en el principio, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y ese es el mensaje. La palabra de Dios se predica. La palabra de Dios llega a las personas. Las personas reciben esa palabra, aceptan a Cristo como su Salvador y son sellados por el Espíritu Santo. O sea, si tú tienes el espíritu de sueño ahorita, es el Espíritu Santo el que tiene que estar obrando en tu vida. Sé que la palabra de Dios a veces es larga y difícil de comprender, pero cuando el Espíritu Santo está actuando en tu vida, de hecho que cada palabra que sale de este libro, que es su palabra, en ti se está convirtiendo comida, estás alimentando. Pero es el Espíritu Santo el que te convence que es su palabra la que está actuando en ti. Y es cuando ocurre el milagro de la salvación. Es cuando la gracia de Dios se derrama en tu vida. Porque es el Espíritu que está obrando en ti y te está convenciendo, en primer lugar, de tu condición, de tu pecado. Eso es lo que pasó desde el huerto de Edén hasta nuestros días. También lo dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición.
Y el Espíritu Santo tiene que hacer esa obra en ti. Está por demás que te diga, tú eres un pecador, tú eres una pecadora. Tú sabes en virtud de que el Espíritu Santo te convence de que esa es tu condición. Y que no hay forma de que tú puedas acercarte a Dios por tus propios medios. Por eso necesitas un Salvador. Por eso Jesús vino para redimirte de tus pecados. Pero eso es una obra que el Espíritu Santo hace en tu vida. Por eso digo, si tienes el espíritu del sueño, a veces yo lo tengo. Entonces, eso es lo que sucedió. Pueden haber muchos detalles, no vamos a rescatarlos todos, pero lo que queremos, lo que pretendo en esta mañana es que ustedes rescaten ese mensaje que puede cambiar literalmente tu vida. Ese mensaje que Jesús vino a dar y lo plasmó con su propia vida, que hace un cambio radical en ti. Miren, han transcurrido algunos años, aproximadamente desde que ascendió Jesús a los cielos, hasta este momento han transcurrido como 14 años más o menos. Apenas son unos cuantos capítulos, pero del capítulo 9 al 11 han transcurrido un promedio de 12 años. 12 años han pasado, sino que nosotros lo leemos, pasamos capítulo 9, Saulo se va a perseguir a los cristianos, ¿no? Comienza a arrastrarlos a las cárceles. Pero en el camino, Saulo es tocado por el Señor y se convierte, y él trata ahora de compartir el evangelio, pero los griegos no lo reciben. Los judíos le tienen desconfianza, a pesar que es uno de ellos, y los judíos creyentes le tienen miedo todavía, porque él mismo hace unas cuantas semanas atrás estaba arrastrando cristianos y él tenía credenciales y una guardia a su mando para meter a los cristianos en las cárceles. Y Saulo no es Pablo, Saulo de Tarso, él quiere compartir ese evangelio aún en Jerusalén, y ahí están a punto de matarlo. Así que lo sacan de Jerusalén, lo llevan a Cesarea, que está a varios kilómetros todavía, y de ahí mejor lo mandan a su tierra natal, a Tarso. Desde ahí hasta la fecha han pasado varios años. Y miren lo que dice, continuemos con nuestro tema. Vamos a mirar ahí en el versículo 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Qué pasó con Esteban? Estoy tomando examen. Lo apedrearon, ¿verdad? Y él dio testimonio de su fe en Cristo. Pero se levantó una gran persecución, y Saulo era uno de los testigos y consentía, todavía era muchacho ahí. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Es decir, los discípulos de Jesús que comenzaron a ser perseguidos tuvieron que huir por sus vidas, pero en el trayecto comenzaron a cumplir el mandato del Señor, de llevar ese mensaje a otros lugares. Se fueron por toda Judea, pasaron a Samaria, y algunos, como dice acá, pasaron a Chipre, Fenicia y Antioquía, que son ciudades ya al norte de Israel, un poquito a las afueras ya de Israel. Y porque eran perseguidos, ¿no? Corre por tu vida, ¿no? Tampoco es que los creyentes en ese tiempo se quedaban ahí dispuestos a que sean capturados, ¿no? Tenían que ir. Pero en el trayecto, ¿qué hacían? Compartían el mensaje. ¿Y a quiénes compartían? Porque ellos pensaban que el mensaje solamente era para los judíos. Dice que compartían a otros judíos que habitaban en esas ciudades. Esa es la escena. Los judíos que han recibido la palabra de Dios y ahora son creyentes en Cristo Jesús, llevan este mismo mensaje que se llama el Evangelio a ciudades donde ya no son ciudades de Judea, sino son ciudades paganas, como ellos le llamaban. Pero en esos lugares había muchos judíos que habían huido por otras circunstancias también, por la diáspora, ¿no? Habían huido de esos lugares. Entonces ellos iban y predicaban
el evangelio solamente a los judíos. Pero dice, versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando, ¿qué anunciaban? El evangelio, el mensaje. El mensaje es importante, lo que llevas, el mensaje. Si bien es cierto, los mensajeros son importantes, pero no perdamos de vista el mensaje. Lo que llevaban estos mensajeros era un mensaje transformador que lo cambiaba todo. Y este grupo que eran de Chipre y de Cirene, judíos, pero habían nacido o vivían en esos lugares, ellos decidieron, movidos creo yo por el Espíritu de Dios, compartir con unos griegos. No eran judíos, eran griegos, tienen su propia cultura. Ellos no creen en Jehová, ellos no creen en el Dios del Antiguo Testamento. Tal vez han escuchado y simpatizan en algo, pero decidieron escuchar qué mensaje traen estos llamados discípulos de Jesús. Y resulta que estos griegos, ¿qué dice? Anunciando el evangelio del Señor Jesús, 21, y la mano del Señor estaba con ellos, o sea, con los mensajeros que llevaban este mensaje importante, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ese es el énfasis de la palabra en cuanto al mensaje de salvación. Que la gente reciba ese mensaje y algo ocurra en ellos por el poder del Espíritu Santo. Los mensajeros estamos llamados a llevar este mensaje en todo lugar, en todo momento, a toda criatura. Y la obra del Espíritu Santo hace que esto ocurra. Ellos creyeron y se convirtieron. ¿Eran judíos? Eran griegos, una cultura totalmente distinta a la de los judíos del pueblo de Israel. Así que la mano del Señor y gran número creyó. ¿Cuánto es gran número? ¿10? ¿20? Creo que tenían por ahí ¿no? Cuando se amontonan alrededor de alguien a escuchar algo interesante, vamos a decir 50 o 60 escucharon y se convirtieron, y seguro estos llevaron ese mismo mensaje a sus hogares y de pronto ocurrió el efecto multiplicador en ellos, ¿no? Y dice el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, desde Antioquía hasta Jerusalén. Es el doble de distancia que de Cesarea hasta Jerusalén. Si el primer chisme llegó en una semana, el segundo chisme, ¿en cuánto tiempo llegó? Probablemente 2 semanas, ¿no? De lo que estaba ocurriendo ahí. Ahora, no es solamente una familia, como en el caso de Cesarea del centurión romano, que se ha convertido y ha recibido el Espíritu, sino acá estamos hablando de un grupo, un número de personas importantes, muchas familias que no son judíos y se han convertido al Evangelio. Han recibido a Cristo como su Salvador. Y esto llega a oídos de los hermanos en Jerusalén. ¿Qué hacen ellos? Ellos ya tenían el contexto de lo que sucedió con Pedro, ¿no? Que los gentiles ahora también se ha derramado el Espíritu Santo en ellos. Entonces ya no les sorprendió tanto lo que ocurrió en Antioquía, que unos griegos han recibido a Cristo y ahora son parte de la iglesia que el Señor Jesucristo vino a establecer. Así que muchos se convirtieron y cuando se enteraron en Jerusalén, miren lo que dice el versículo del 22 al 24, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y otra vez se molestaron como con Pedro. No, ya no, su actitud fue distinta. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y miren quién era Bernabé, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Ya no solamente son muchos, sino una multitud de griegos, ya no son judíos, sino el Evangelio está siendo ahora compartido con otra cultura. Eran muchos, un promedio de 40, 50. ¿Cuánto es una multitud?
Imagínense, más de 100. Sí, dice que en la primera predicación se convirtieron como 3,000, ¿verdad? Y la multitud que estuvo alrededor de Jesús que alimentó, ¿cuántos fueron? 5,000, solamente contando los varones, o sea, 8,000 o 9,000, aunque siempre las mujercitas son más, entonces la alimentación probablemente era de 12,000 o 13,000. Y así que multitud, está ocurriendo algo totalmente extremo y radical aquí. O sea, no solamente está moviendo a algunas familias, sino ahora somos nosotros como 180 más o menos. Deberíamos ser 250 y hasta un poco más aquí, ¿no? Algunas sillas vacías, porque los hermanos no quieren sentarse en las sillas, les gustan más las bancas duras. Y porque los niños están en la escuela dominical, ¿no? Y gracias a Dios, ya cuando digo al taxi, por favor lléveme a lo largo, ¿a qué altura? A la iglesia Centro Bíblico. ¿Qué es eso? Ya al lado de mi facultad. Ah, ese sí conozco, dice. Pero ya les decimos en el colegio, el Centro Bíblico. Ah, en el Colegio Elliot, sí. Ya varios nos están conociendo, ¿no? Pero de cada 10 taxistas, 2 conocen y 8 conocen mi facultad. Se nota la presencia de los creyentes en Antioquía. Ya no solamente son muchos, 40 o 50, sino ahora son una multitud. Con Bernabé, porque dice era un varón lleno del Espíritu Santo, era un verdadero creyente, sellado por el Espíritu Santo, y su vida transmitía ese mensaje de salvación, así que muchos se agregaron y el número dice que era una multitud. Yo calculo ya, por no exagerar, unos 400 o 500, pero era notorio en la ciudad de Antioquía que habían unos que ahora están siguiendo una filosofía distinta, ¿no? Los griegos eran muy filósofos, tenían muchas ideas acerca de la vida, reflexionaban mucho acerca de la religión, acerca de la deidad. Así que era notorio para los de Antioquía que aquí habían unos discípulos de un tal Jesús que le decían el Cristo, ¿no? Así se predicaba. Un Jesús, un judío. ¿Sí se escucha? Y ahora sí, ya. Bien. A ver, nos quedamos entonces en que Bernabé escogieron un buen hombre, un buen hermano, un buen líder para enviarlo a Antioquía. Eso nos da a entender también que los de Jerusalén comenzaron a sintonizar con la voluntad de Dios en cuanto a que este evangelio tiene que ser llevado hasta lo último de la tierra, ¿no? Hasta lo último de la tierra. ¿Y qué hace Bernabé en el versículo 25? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo. ¿Por qué? ¿Por qué a Saulo? ¿Dónde estaba Saulo? ¿Qué había pasado con él? En el capítulo 9, como le digo, han pasado casi 10 años hasta 10 años hasta este momento. Bernabé, cuando Saulo llega a Jerusalén, fresco de su conversión, a Saulo no querían verlo ni en pintura. Los judíos, que no eran creyentes, que no eran seguidores de Jesús, los judíos, al contrario, querían matarlo, porque él había salido de ellos para arrastrar a los creyentes, a los discípulos de Jesús, a las cárceles. Y semanas después viene con un discurso totalmente distinto, ahora exaltando el nombre de Jesús, pregonando el camino por el cual él mismo había pedido credenciales para arrastrar a todos esos discípulos. Los del Sanedrín, los maestros de la ley, los fariseos como él, ellos habían firmado cartas de autorización con total autoridad, valga la redundancia, para que él vaya y arrastre cristianos, creyentes.
Pero él estaba regresando a Jerusalén con un discurso contrario. O sea, a los que él perseguía, ahora pregona en el nombre de Cristo. Así que los judíos querían matarlo. Y los discípulos le tenían miedo, obviamente, ¿no? De repente es una estrategia y este quiere infiltrarse entre nosotros, se hace el buena gente, entra entre la congregación, nos trae todo un ejército y nos... Porque recuerden, los creyentes, ¿dónde se reunían? En las casas y algunos a escondidas, ¿verdad? Y Saulo y compañía hacían trabajo de inteligencia para buscarlos y sacarlos y llevarlos a las cárceles, y muchos eran ejecutados, como Esteban. Así que en Jerusalén los judíos le tenían bronca y los discípulos le tenían miedo. Entonces Bernabé, y acá entra Bernabé, él que probablemente había venido de Damasco con él, o allí en Jerusalén, él se había entrevistado con Saulo y había entendido cuál era su historia y ve que su conversión es genuina. Entonces Bernabé es el que lo lleva al lugar donde estaban los apóstoles. Los apóstoles tenían que hacer también trabajo de inteligencia. Recuerden, no es que abiertamente como aquí se podían reunir, no. Ellos estaban en casas escondidos, y si se iban a reunir varios de los apóstoles, hay que tener cuidado, hay que poner vigías, hay que poner gente que nos avise si viene algún escuadrón romano autorizado por los del Sanedrín para que nos capturen. Y Bernabé es el que lo trae a Saulo y le presenta a los apóstoles, y recién ahí Saulo es aceptado entre los creyentes. Y él trata de predicar un poco aquí y allá, pero en realidad lo querían matar. Así que mejor los discípulos lo sacan de Jerusalén, lo llevan a Cesarea, y de Cesarea a Tarso, que está lejísimos. Pero Bernabé obviamente ha pasado tiempo con Saulo. Ahora Bernabé, casi 10 años después, no es que de acá a un mes, a 15 días, 10 años después, está él en Antioquía y ve lo que está sucediendo. La transformación que ha habido en la iglesia también, en cuanto a que a los gentiles también se les es predicado el evangelio, el mensaje poderoso que lo cambia todo radicalmente. Entonces Bernabé se acuerda de alguna manera de lo que ha hablado ya con Saulo. Volvamos ahí un poquito para meterles en el contexto. Capítulo 9, 2 páginas atrás, 2 hojitas atrás. Cuando ahí Pablo está todavía ciego y Dios le dice a Ananías que vaya a ver a un tal Saulo de Tarso, y Ananías le dice: pero Señor, ese es un perseguidor de tus discípulos, ¿cómo me vas a mandar a verlo? Y el Señor le dice en el versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Oh, y ahí le da también una chiquita más en el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que Pablo después inclusive no se queja, sino le pide al Señor, no, quítame este aguijón. O sea, tenía muchos sufrimientos Pablo. El Señor le dice: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Terrible Saulo lo que había hecho. Y sin embargo Dios lo escoge de ese mundo y lo cambia radicalmente. Transforma su vida. Y Bernabé, que 10 años después de estos acontecimientos ahora está en Antioquía, y ve cómo los gentiles, los griegos, están recibiendo esta palabra, pues ahora él dice: ya, Dios está haciendo una obra maravillosa aquí en Antioquía con mi vida, ¿verdad? Yo creo que Bernabé debió sentirse muy útil en las manos de Dios al ver que ya no solamente muchos, sino una multitud de gentiles están viniendo a los pies de Cristo. Pero él sabe que el llamado no era solamente para él, y había un llamado especial para alguien llamado Saulo, y él se va a buscarlo. Ya si ustedes quieren, pueden leer en Gálatas lo que Pablo estuvo haciendo aparentemente en esos 10 años por Tarso y alrededores. Gálatas
1 al final y 2. Pero dice que es traído Saulo. ¿Y qué pasa con Saulo ya en Antioquía? Versículo 26, dice, y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A propósito, hay solamente 3 veces que se les menciona como cristianos en el Nuevo Testamento a los discípulos de Cristo. ¿Por qué les llamaron cristianos? Recuerden el contexto, ¿no? A los judíos que se convertían al Señor Jesucristo se les llamaba discípulos, ¿no? En el caso de los 12 apóstoles, pero se les llamaban discípulos o los de ese camino o los seguidores de Jesús o los santos, ¿no? O los de la iglesia de tal, pero no se les decía cristianos entre los judíos. Pero aquí ya no son judíos, son griegos. Entonces, se les ha predicado de Jesús, que es el Cristo, y ahora ellos predican a Cristo y viven para Cristo y muestran su forma de ser ahora, aprendiendo las enseñanzas y lecciones de Cristo. Los judíos creyentes les dirían nuestros hermanos, pero aparentemente los mismos griegos, los mismos gentiles, ¿cómo le llaman ahora a este grupo? No son judíos, ¿no? ¿Y qué hacen ellos? Están predicando a Cristo. Ah, ya, entonces esos son cristianos. Interesante que ese nombre ha quedado, ese título ha quedado para la historia. Y desde allí hasta nuestros días, los que seguimos a Cristo no somos judíos convertidos. ¿Qué somos? Cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo, porque hemos recibido a Cristo como el Salvador. Cristo es el enviado del Padre para salvar a todos los pecadores, a ti y a mí. Y si nos parecemos a Cristo, debiéramos ser llamados cristianos. Ahora la pregunta es, ¿nos parecemos a Cristo? Por nombre nada más. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, decía el Señor. Y es una virtud que debemos desarrollar en nuestras vidas también para parecernos a Cristo. Nuestro hermano Seymour leía capítulo 13 de 1 de Corintios, ¿no? El amor. Y eso personifica al Señor Jesús. El amor nunca deja de ser. Es sufrido, es benigno, es paciente. Esos son los rasgos de Cristo. Y si nosotros decimos que somos cristianos, pues esos rasgos deben parecerse en nuestras vidas. Entonces, cuando nos digan cristianos, que sea con honor, que sea con gozo, que sea en virtud de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Así que aquí entra en escena nuevamente Saulo, ¿no? Saulo. Y terminamos con esta escena que sucede en Antioquía. Leo los últimos 4 versículos que dice, versículo 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. Agabo era como Abraham Levi, ¿no? De nuestro tiempo, el hombre del tiempo. Pero era uno de los profetas. Y a veces nos llama la atención las profecías, nos gusta escuchar el Apocalipsis, Daniel, las profecías, ¿no? La devastación, el Armagedón, cosas que son titulares. Hasta ahora en los periódicos ponen ahí, se viene el Armagedón, ¿no? Pero sin embargo el mensaje es lo importante. Estos profetas, si bien es cierto, aquí Agabo anuncia una gran hambre en la tierra, pero
Estoy seguro que él como profeta lo primero que hacía era predicar el evangelio, el mensaje de salvación. En ese sentido, todos somos llamados a pregonar el evangelio, a anunciar las buenas nuevas de salvación, y cada uno puede ser un profeta para el Señor. Sin embargo, aquí hay algo específico que Agabo anuncia y dice que se cumple en el tiempo de Claudio. Claudio era el emperador romano que gobernó más o menos en el año 41 hasta el año 54 después de Cristo. Entonces, ¿qué nos da eso? Es interesante, ¿no? Lucas, el que escribe Hechos, él da datos bien precisos, bien específicos, históricos. Y los datos que él ha dado son importantísimos porque no solamente ratifica la veracidad de la palabra, sino encaja perfectamente en la historia, ¿no? A diferencia de muchos escritos que están por ahí, que hay una o dos copias, aquí hay cientos de copias, hasta miles de copias de estos escritos, y coinciden perfectamente en la historia. Y Claudio era un emperador romano, ellos tienen sus propios escritos donde da fe de que Claudio escribió, existió y gobernó en ese tiempo. ¿Conocen a Claudio? ¿Han visto la película los que son de mi generación, base 5? Hemos visto, hay una película que se llama Yo Claudio, búsquenlo. Los más jóvenes, ¿qué será eso? Dicen. En blanco y negro yo lo veía. Pero era un emperador romano que tenía problemas para hablar, ¿no? Se trababa un poco. Y hay toda una historia en caso de él. Pero lo importante es que existió, las fechas son históricas y eso nos da el tiempo también para decir que pasaron 10 a 12 años. En este caso ya van 14 años porque recuerden, un año Saulo estuvo con Bernabé en Antioquía. Y de ahí viene esta profecía, y esa hambre históricamente también está en los anales de la historia, registra que en los tiempos de Claudio por lo menos hubo 3 momentos en que la región de Judea pasó hambre y los reyes de alrededor tuvieron que mandar ayuda. Y los creyentes no eran ajenos a esa necesidad, así que los hermanos hicieron ofrendas para ayudar a los hermanos de la región de Judea, de Jerusalén, que o iban a pasar hambre, anticipadamente lo sabían por Agabo, o en el momento mismo que pasaron este hambre. Ahora, ¿por qué resaltamos o resalta la palabra de Dios este evento? Porque hay que tener cuidado en cuanto predicamos el mensaje y anunciamos el evangelio. Ese evangelio, ese mensaje de salvación, es la parte central por la cual el Señor Jesucristo ha instruido a sus discípulos. Pero ese mensaje va acompañado de toda una actividad de obras buenas que los creyentes deben hacer. Dice que somos salvados por gracia, ¿verdad? Jesús derramó su gracia en nuestras vidas y nos ha dado salvación. Pero dice que una vez salvados, los creyentes debemos estar preparados para ejercer las buenas obras que Él mismo ha preparado para los creyentes. Y hace poco conversaba con uno de mis clientes ahí en mi negocio y decía, no, pero ustedes son, la vida es más que solamente la Biblia, las reuniones, no, ustedes solamente la Biblia. Pero ¿y qué del necesitado? Y le digo, se equivoca, le digo. Al contrario, la palabra de Dios nos enseña que compartamos el evangelio, el mensaje de salvación, y ese mensaje tiene que hacer un efecto en la vida, tiene que hacer un cambio radical en nuestras vidas, porque Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas, no para ganar la salvación, sino porque el Señor nos desafía ahora a hacer lo bueno que antes no hacíamos, a no ser indiferente a las necesidades de nuestros hermanos y del prójimo en general. Si después de haber recibido esta profecía los hermanos eran indiferentes ante la necesidad de los de Judea y de Jerusalén, ¿qué se pensaría de ese mensaje? Bueno, bonito, ¿no? Sus reuniones, sus cultos y todo.
pero ante la necesidad del resto, aparentemente son indiferentes. Y los de Antioquía eran gente pudiente, tenían más economía. Porque recuerden, los judíos eran un pueblo oprimido, con muchas cargas de impuestos por los romanos, pero los de Antioquía eran griegos. Si ellos estaban en esas ciudades, era porque venían a hacer negocios prósperos justamente con la necesidad de los judíos. Así que los hermanos que se habían convertido materialmente eran mucho más fuertes que los hermanos de Judea y de Jerusalén. Y no podían ser indiferentes al habérseles predicado el Evangelio y sus vidas haber sido cambiados a la necesidad de los demás. Así que el Evangelio es el mensaje que transforma vidas y que nos permite ahora andar en buenas obras y no ser indiferente ante la necesidad de los demás. Termino. Muchos años después se ha cumplido este mandato, ¿no? De llevar el Evangelio de salvación desde Jerusalén a Judea, a Samaria, y estas las puertas hasta lo último de la tierra. Y ahí viene el resto de la historia. El proceso obviamente tomó tiempo, no fue de un momento a otro. Por eso nuestro hermano Jared decía, hay que prepararse en la palabra, ¿no? Hay que instruirnos en la palabra. No desechen los programas. Yo le decía a uno de nuestros jovencitos, muchos años atrás, me encontraba con él y le decía, ¿qué estás haciendo? Aquí, ayudando en esto. No. Lo que tú estás haciendo es aprendiendo. Entonces, cuando nos encontremos, tú me vas a decir, yo te voy a preguntar, ¿qué estás haciendo? Y tú me vas a decir, aprendiendo, ¿no? Y eso lo practicamos por muchos años. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Aprendiendo, ¿no? Y por muchos años tuvimos ese saludo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Aprendiendo. Pero ese es nuestro saludo constante, diario. Nosotros en el Señor cada día tenemos que estar aprendiendo. Los discípulos del Señor son todo el tiempo discípulos. Discípulo significa alumno, alumno de Cristo. Y tenemos que aprender en todo momento de la palabra y de cómo se aplica esta palabra en la vida. Así que el proceso tomó mucho tiempo. Vemos a Pablo, que ahora es Saulo, y decimos, wow, qué maravillosas sus cartas, mira sus viajes, sus travesías, ¿no? Pero 10 años está el hombre aquí, hasta un poco escondido, timorato de repente. Pero ¿qué está haciendo en ese tiempo? Está aprendiendo. Ahora llegó el momento. Bernabé se acuerda y dice, él tiene el llamado. ¿Qué habrá hecho Saulo en ese tiempo? Estuvo aprendiendo, humildemente aprendiendo. Y toma tiempo, toma esfuerzo, sacrificio. Muchos han dejado la vida en el camino. Y el Evangelio se abre paso. Con controversias, con obstáculos, con conflictos, con situaciones difíciles aún dentro de la misma iglesia, el mensaje de salvación, el Evangelio, se abre paso. Me da gusto ver a nuestros adolescentes, ¿no? A nuestros niños, a nuestros jóvenes. Me cuesta decir los jóvenes, ¿no? Ya como que estoy dejando la juventud. Pero ver que ellos vienen atrás, ¿no? Una hermana que está aquí puso un mensajito, algo así como, si escuchas un niño llorar en la iglesia, no te incomodes. Ahí está la otra generación. No hay ni un niño menos mal llorando, pero sí tenemos escuchándolos ahí, ¿no? Así que el Evangelio se va a abrir paso de por sí. Hay que sembrar en esa generación. Y cuando Cristo llega a mi vida y le recibo como mi Salvador, el Espíritu Santo obra en mi ser, me sella, cambia radicalmente mi vida
y comienzo un viaje sin retorno. Ese fue mi título, ¿no? Cambio radical y un viaje sin retorno. O sea, si Cristo te tocó en esta mañana y no ha hecho un cambio radical en tu vida, si al salir de este lugar la palabra de Dios no te convenció de tu pecado, el Espíritu Santo no obró en ti, entonces no pasó nada. Saldrás igual que como entraste. Pero si el Espíritu de Dios tocó tu corazón y cuando se predicó esta palabra, este evangelio de salvación, hubo algo en ti que dice: sí, Señor, reconozco mi condición y quiero recibirte como mi Salvador, definitivamente tu vida va a cambiar radicalmente, como la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Y tú comenzarás, como muchos de nosotros, un viaje sin retorno. Sin retorno a aquello que viví sin Cristo. Sin retorno a una vida de soledad sin Cristo. Sin retorno a mi cultura, a mis prácticas antiguas, porque Cristo lo cambia todo. Así que ese es el desafío esta mañana, que el Señor obre en tu vida. Y si tú has escuchado el mensaje de salvación por primera vez esta mañana o lo has entendido por primera vez, acércate a alguno de nosotros, a alguno de los hermanos aquí, y que puedan explicarte un poquito más lo que puede estar sucediendo en tu vida. Eso se llama la conversión, cambio radical en tu vida, para que comiences un viaje sin retorno. Vamos a ponernos de pie para orar. Nuestro Padre amado, te exaltamos. Gracias por tu palabra, gracias por esta bendita palabra. Como dice el libro de Hebreos, esta palabra es viva y eficaz, mucho más cortante que toda espada de dos filos. Dice que puede partir el alma, puede partir nuestros corazones, mirar, escudriñar allí y hacernos sintonizar contigo. Gracias porque tu Espíritu Santo obra soberanamente, obra porque tu palabra se expone y produce vida en aquel que te recibe. Oro por cada uno de mis hermanos aquí, por cada uno de los que nos visitan, de los que escucharon tu palabra, y que tu evangelio haga la obra de transformación en cada una de las vidas. Que podamos ser llamados cristianos porque nos parecemos a ti, porque te hemos recibido, porque ahora eres el todo de nuestras vidas y nos permites comenzar un viaje de tu lado, un viaje a tu misma presencia, esperanza que tenemos en la eternidad. No se termina todo cuando cerramos los ojos en este mundo, sino al abrirlos lo hacemos en tu presencia. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro precioso y amado Salvador. Amén. Asienta, hermano.